Hay pocas prácticas en la historia humana que mezclan el control ritual y el sufrimiento de manera tan completa que parecen imposibles de comprender. Pero la mutilación genital femenina quizás sea la peor de todas. En el video de hoy veremos la práctica, por qué se desarrolló y las devastadoras consecuencias para la salud de quienes sobreviven. Quizás sea útil empezar por explicar qué es realmente la mutilación genital femenina. Para decirlo de manera sencilla, es la alteración quirúrgica de los genitales externos de una mujer por razones no médicas. Es un término general para todo tipo de procedimientos, que varían según la cultura, la ubicación y la época. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud clasifica la mutilación genital femenina en cuatro tipos principales, y el tipo 1 es la extirpación parcial o total de las glándulas o el capuchón del clítoris. Tipo 2. Esta es la extirpación parcial o total de las glándulas del clítoris y los labios menores. Esto también puede incluir la extirpación de los labios mayores. Tipo 3. Esto también se conoce como infibulación. Consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal mediante la creación de un sello que la cubre. Generalmente se cortan y reposicionan los labios menores o mayores, aunque también puede hacerse con suturas. Este tercer tipo también puede incluir la extirpación de las glándulas y el capuchón del clítoris. Y, finalmente, el tipo 4. Esto incluye cualquier otro procedimiento dañino a los genitales femeninos con fines no médicos. Esta no es una lista exhaustiva, pero incluye perforaciones, raspados y la cauterización de la zona genital con materiales corrosivos como el ácido. Un componente vital de la mutilación genital femenina es que no existe ninguna razón médica para la eliminación o alteración de partes del cuerpo de la mujer. La mutilación genital femenina no aporta beneficios y causa graves complicaciones de salud. Un problema evidente es el sangrado severo y el dolor intenso causados por estos procedimientos, los cuales pueden ser a largo plazo. La mujer puede ser más propensa a infecciones urinarias recurrentes, puede tener problemas con su menstruación e incluso complicaciones durante el parto, sin considerar el impacto psicológico como trastorno de estrés postraumático, menor satisfacción sexual y depresión. La mutilación genital femenina suele hacerse en niñas, pero también en adultas. La mutilación genital femenina puede causar la muerte por infecciones o complicaciones en el parto. No hay razones médicas, pero existen varios motivos inquietantes para realizar esta práctica. La mutilación genital femenina a menudo se realiza como parte de la crianza de una niña para prepararla para su papel en una determinada sociedad. La mutilación genital femenina busca controlar la sexualidad femenina, garantizando virginidad y fidelidad. Al privar a una mujer del disfrute, la mutilación genital femenina puede relegar el papel de la mujer en el sexo únicamente a la procreación. El propósito de la mutilación genital femenina es asegurar que el futuro esposo de la niña pueda estar seguro de que está recibiendo a una mujer pura e intacta como su esposa. Pero para muchas de esas mujeres que han pasado por estos procedimientos, perpetuarán la violencia que se les ha infligido. Lo que les hicieron cuando eran niñas, ellas se lo harán a sus propias hijas y sobrinas. Estas mujeres sufren intensa presión para conformarse, pues de lo contrario pueden ser excluidas socialmente y perder oportunidades de matrimonio. Para muchas es un rito de iniciación, una señal de que se están convirtiendo en mujeres y de que serán aceptadas en la comunidad. Las mujeres que no se someten a estos procedimientos son consideradas por muchos en las sociedades que practican la mutilación genital femenina como personas de moral relajada, lo que pone en riesgo la reputación de la familia. La práctica real varía de un lugar a otro, de una cultura a otra. Normalmente implica a una niña de tan solo 5 años. A veces habrá un elemento ceremonial con la familia y la comunidad involucradas, y en otros casos habrá un elemento de secreto. Con el procedimiento oculto y del que nunca se vuelve a hablar, la mutilación a menudo no la realiza un profesional médico, sino una practicante tradicional, mujeres mayores conocidas como cortadoras. Se usan hojas de afeitar, vidrios rotos o piedras afiladas como instrumentos. Estos se usan para cortar carne, sin alivio para el dolor,
antisépticos ni anestesia. Simplemente será la niña siendo sujetada por miembros de su familia mientras le hacen los cortes en la carne. En cuanto a la historia de la mutilación genital femenina, cabe señalar que no hay una limitación cultural o geográfica para esta práctica. La práctica no tiene base en ningún texto religioso, pero para muchos se ha entrelazado con la religión. Se remonta a miles de años atrás. Algunos de los primeros ejemplos se observan en el antiguo Egipto. Hay ejemplos de momias femeninas que fueron circuncidadas. Escritores griegos como Estrabón señalaron que este tipo de procedimientos parecían ser la norma en el año 25 antes de Cristo. El procedimiento solía hacerse cuando una niña podía casarse, pero se intensificó durante el comercio de esclavos en el Mar Rojo. Desde la costa del Mar Rojo, en África, caravanas de esclavos eran enviadas al norte a Egipto, al oeste por la península arábiga y al este a Persia, India y el Imperio Otomano. Estas personas esclavizadas eran usadas en servidumbre doméstica y esclavitud sexual en hogares ricos árabes y otomanos. Por eso, los traficantes de esclavos se aseguraban de mantener su castidad intacta. La infibulación, es decir, la costura de la abertura vaginal, se utilizaba para demostrar que la mujer era más valiosa. Donde la pureza de una mujer equivalía a virtud moral, el precio de una mujer esclavizada y casta podía duplicarse o triplicarse. Con el tiempo, la práctica se arraigó en las costumbres locales, pasando de ser un método lucrativo a una norma cultural de control. Incluso familias sin vínculo directo con el comercio de esclavos adoptaron la mutilación genital femenina, ya que se asoció con pureza, piedad y civilización, ideas traídas por el contacto con mercados y traficantes árabes. Pero la mutilación genital femenina no se limitaba a esta región de África. La práctica recuerda al tratamiento de enfermedades mentales del siglo XIX en Europa. Antes se pensaba que la salud mental de las mujeres, llamada histeria, estaba ligada a su sexualidad y moralidad. Se pensaba que controlar los impulsos corporales femeninos regulaba su mente. En 1845, el ginecólogo inglés Isaac Baker Brown afirmó que la autoestimulación o irritación del clítoris provocaba histeria, manía e incluso la muerte. Su sugerencia era la extirpación del clítoris. El trabajo de Brown fue elogiado al principio, pero a finales de 1860 la comunidad médica se volvió en su contra. En 1867, Brown fue expulsado de la Sociedad Obstétrica de Londres por operar sin consentimiento de las pacientes, a menudo en mujeres institucionalizadas y exagerando los resultados. Sin embargo, sus ideas continuaron difundiéndose en Francia, Alemania y Estados Unidos de América. Una vez más, los temas de utilizar la mutilación genital femenina como un medio para mantener a las mujeres pasivas, puras y obedientes, también son evidentes en este ejemplo. Cualquier placer experimentado por una mujer en la habitación era visto como un problema médico, y la solución médica era la mutilación de sus partes íntimas. Solo con los avances en neurología y psicología a principios del siglo XX se empezó a cuestionar la antigua creencia que relacionaba la locura femenina con los genitales. Los casos de mutilación genital femenina persistieron hasta el siglo XX. Un ejemplo infame es el de James C. Byrd, un ginecólogo estadounidense. Él creía que el cuerpo femenino era estructuralmente inadecuado para el coito y que esto solo podía corregirse con su intervención quirúrgica. Realizaba procedimientos posparto inusuales, agregando puntos para reducir la abertura vaginal sin conocimiento ni consentimiento de la mujer. Muchas de estas mujeres posteriormente experimentaban todo tipo de complicaciones, incluyendo infecciones y la necesidad de cirugías correctivas. Entre 1996 y 1989, Byrd promovió la cirugía del amor, su supuesto mejoramiento vaginal desarrollado con cirugías no consensuadas. Pensaba que al reposicionar la vagina y uretra y quitar el capuchón del clítoris, las relaciones sexuales serían más placenteras para las mujeres. Sin embargo, muchas sufrieron dolor crónico, desfiguración y pérdida de función. En 1989 le revocaron la licencia por mala praxis grave, conducta poco ética y numerosas demandas.
¿Pero dónde se encuentra la práctica hoy en día? Bueno, la cifra es increíblemente asombrosa. Hoy en día se estima que más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sobrevivido a la mutilación genital femenina. Es común en varios países de África Oriental y Occidental. En Somalia, la prevalencia de la mutilación genital femenina es increíblemente extrema, con un 99.2% de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años que han sobrevivido al procedimiento. Una estadística trágica es la razón principal por la que hice este video. Se estima que hasta 4 millones de mujeres y niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina cada año. La mayoría de las personas esclavizadas en el comercio del Mar Rojo eran de Sudán, Etiopía, Somalia, Eritrea y Djibouti, países que aún presentan algunas de las tasas más altas de mutilación genital femenina. En partes de la India, Malasia y en muchos países de Medio Oriente, la práctica aún persiste. La mutilación genital femenina también persiste, a veces oculta, dentro de comunidades migrantes provenientes de países donde se practica la mutilación genital femenina en todo el mundo. Ahora todos debemos estar atentos a señales de la práctica. Mientras que la Organización Mundial de la Salud adoptó el término mutilación genital femenina en 1991 y sigue firme en su oposición a la práctica, hay quienes se oponen al término. Algunos ven la crítica a la mutilación genital femenina como una forma de colonialismo cultural o un intento de pintar a los africanos como bárbaros. Algunos ven esto como un intento de imponer valores occidentales a comunidades no occidentales e ignorar el contexto local y la agencia de las mujeres involucradas. Algunos consideran que actuar contra la mutilación genital femenina viola la libertad religiosa, aunque ningún libro sagrado respalda esta práctica. En la década de 1970, la Organización Mundial de la Salud hizo que acabar con la mutilación genital femenina fuera uno de sus principales objetivos. Al mismo tiempo, activistas y médicos africanos, como la doctora sudanesa Nawal El-Sadawi, empezaron a denunciar el silencio que permitía su continuidad. La mutilación genital femenina se describió como una emergencia médica y violencia de género, no como tradición cultural. En 1979, el Seminario de Khartoum fue el primer gran evento que desafió abiertamente la mutilación genital femenina. Se enfocó en la comunidad Kisai en el oeste de Kenia y descubrió que la práctica seguía principalmente por considerarse un rito de iniciación. Los expertos han dicho que para detenerla, las comunidades necesitan educación culturalmente sensible y nuevas tradiciones seguras para reemplazar la mutilación genital femenina. El seminario también dejó en claro que la práctica causa daños irreversibles y no ofrece ningún beneficio para la salud. En 1982, la Organización Mundial de la Salud la condenó como violación de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia buscan tres objetivos principales. 1. Prohibir la mutilación genital femenina en todos los países. 2. Frenar la medicalización de la mutilación genital femenina, enfrentando a médicos y clínicas que la siguen realizando. Apoyar a las comunidades locales mediante educación en lenguas locales e involucrar a aceitar ancianos y sobrevivientes en campañas para erradicar la práctica. Muchas sobrevivientes de la mutilación genital femenina requieren cirugía reconstructiva para reparar el daño. Algunas dependen de organizaciones benéficas para pagarla. En el Reino Unido, el National Health Service ofrece desinfibulación, pero no reconstrucción completa. Las sobrevivientes suelen requerir apoyo psicológico y grupos de ayuda para su recuperación emocional. Las tasas globales de mutilación genital femenina disminuyen lentamente. En varios países, las niñas menores de 15 años ahora tienen menos probabilidades de sufrir mutilación que sus madres. Sin embargo, debido al crecimiento de la población en algunas partes de África, millones de niñas y mujeres siguen estando en riesgo cada año. La Organización Mundial de la Salud trabaja para frenar la mutilación genital femenina en comunidades migrantes de Europa, Medio Oriente y Norteamérica. Es una batalla constante que debe ganarse. Tómate un momento para escuchar a algunas sobrevivientes. Ayan Hersi Ali, Leila Hussein, Shamsa Arawilo y Mariam Saifi han compartido valientemente sus historias. Es doloroso escuchar sus experiencias, pero es muy importante. Entender la mutilación genital femenina a través de sus voces muestra el verdadero impacto humano
de una práctica que todavía daña a millones de mujeres y niñas en todo el mundo cada día.